Señoras, señores, bienvenidos al canal Al24 News. Las fuerzas de ocupación sionistas cometieron 8 nuevas masacres contra familias en la Franja de Gaza, en las cuales 77 palestinos cayeron en mártires y otros 221 resultaron heridos en las últimas 24 horas. En un comunicado emitido este viernes por el Ministerio de Sanidad, el mismo reveló que el número de víctimas de la agresión sionista contra Gaza ha ascendido a 36.731 mártires y más de 83.500 heridos desde el pasado 7 de octubre. El ejército de ocupación sionista cometió una nueva masacre esta tarde en un ataque perpetrado contra una escuela de la UNRWA que albergaba a personas desplazadas en el campo de refugiados de Al-Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, un día después de cometer una masacre contra una escuela de la UNRWA en el campo de refugiados de Nusayrat, en el centro de la Franja de Gaza. Fuentes locales informaron que 3 palestinos cayeron en mártires y otros 15 resultaron heridos después de que los aviones de guerra de la ocupación bombardearon una habitación dentro de la escuela y fueron trasladados al hospital El Ahli Al-Ma'madani. Por su lado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha condenado el ataque aéreo sionista perpetrado contra una escuela de las Naciones Unidas en Nusayrat, en el centro de la Franja de Gaza, donde se refugiaban miles de desplazados, que causó pues cerca de 40 muertos. El portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, ha declarado que el secretario general considera el incidente un ejemplo horroroso del precio que están pagando los civiles en la Franja de Gaza, subrayando que todos los responsables deben rendir cuentas. La escuela que ha sido bombardeada es un refugio que utiliza la UNRWA para dar cobijo a la gente y proporcionar algunos servicios básicos. Ya saben, es otro ejemplo horrible del precio que están pagando los civiles, que están pagando los hombres, mujeres y niños palestinos que solo intentan sobrevivir, que se ven obligados a desplazarse en una especie de círculo de la muerte alrededor de Gaza intentando encontrar seguridad. El movimiento de resistencia islámica Hamas afirmó que los continuos ataques sionistas contra las sedes de la UNRWA que da cobijo a los desplazados es una continuación del crimen genocida cometido por la ocupación en Gaza, confirmando la matanza de cientos de desplazados, la mayoría de ellos niños, mujeres y ancianos, mediante la destrucción de 148 instalaciones. En una declaración, Hamas llamó a la ONU y a la comunidad internacional a formar comités de investigación para responsabilizar y castigar a los dirigentes de la ocupación, responsabilizando plenamente a la administración estadounidense de la continuación de estos crímenes, al seguir proporcionando a la entidad armas, así como apoyo político y diplomático. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, informó al agregado del ejército sionista en Estados Unidos de su decisión de incluir a la ocupación sionista en la lista negra de países y organizaciones que infligen daños a los niños en zonas de conflicto, junto con estados y organizaciones terroristas como Daesh, Al-Qaeda y Boko Haram. Medios de comunicación hebreos afirmaron que todos los esfuerzos de la entidad sionista por convencer a Guterres de que evitara este paso fracasaron, ya que la ocupación israelí aparecerá en la lista negra que se publicará la próxima semana. Y el círculo de la muerte en la Franja de Gaza se ha ampliado a gran escala. Además de los bombardeos y la política de hambruna que utiliza el ocupante sionista contra los civiles palestinos en el enclave asediado, recurre esta vez a matar niños inocentes por los contenedores de alimentos trampa sin piedad. Veamos este comentario de Belkacem Faida Ishawi.
La máquina de guerra sionista parece no tener límites, además de aniquilar a los niños, mujeres y ancianos de Gaza mediante bombardeos por tierra, mar y aire. A miras del mundo entero recurre esta vez a otras formas terribles de asesinato. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU ha informado a las autoridades locales de Gaza de que un niño de 14 años llamado Mohamed Samur resultó gravemente herido y sufrió la amputación de sus extremidades tras abrir un contenedor de alimentos lleno de bombas que se encontró durante un registro de sus pertenencias en su casa, bombardeada por las fuerzas sionistas en Khan Yunis. Nos hemos desplazado de Rafah. Cuando la ocupación se retiró, nos fuimos a casa. Nos quedamos en casa durante 15 días. Mi hermano Mohamed encontró un contenedor de alimentos explosivo. No sabía que era una bomba, entonces la cogió y al abrirla se explotó. Mohamed Samur es uno de los miles de personas que han muerto o resultado heridas como consecuencia de los suministros cargados con artefactos explosivos, que según los informes de la oficina de la OCHA, 7.500 toneladas de artefactos explosivos sin detonar esparcidos por Gaza, cuya limpieza podría llevar hasta 14 años, mientras tanto para mitigar los riesgos que corren los civiles y los equipos de rescate, lo que representa otro acto de agresión flagrante contra los palestinos desplazados en el enclave. El ministro argelino de Trabajo Faisal Ben Taleb expresó la solidaridad absoluta de Argelia con la causa palestina y su apoyo a Palestina en los foros internacionales. Ello durante las conversaciones entre Ben Taleb y su homóloga palestina Inés El Atari, al margen de su participación en la 112ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, donde el ministro argelino subrayó también la necesidad de reforzar la cooperación entre ambos países en diversos ámbitos de interés mutuo. Por su parte, el representante permanente de Argelia ante las Naciones Unidas en Nueva York, Ammar Ben Jamaa, pidió cooperación global para derrotar a las organizaciones terroristas, enfatizando la necesidad de abordar las causas profundas para combatir eficazmente el terrorismo. Hablando este jueves en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las amenazas a la paz y la seguridad internacionales resultantes de actos de terrorismo, Ammar Ben Jamaa afirmó que para derrotar a grupos tales como Daesh necesitamos una cooperación global, subrayando en este contexto que la colaboración con gobiernos, grupos regionales y organizaciones antiterroristas de las Naciones Unidas es crucial. Una acción terrorista que se da generalmente con una acción suicidaria ocurre cuando un individuo considera que no lo escuchamos. Lo que recomiendo, además de la humildad y de la humanidad con la que debemos tratar esta cuestión, es de tener en cuenta el contexto particular de la acción terrorista que debe ser condenada, que debe ser perseguida, que debe ser castigada, pero si queremos evitar que se repita, debemos examinar las causas que crearon ese sentimiento de desesperanza. Argelia fue elegida este jueves por aclamación vicepresidenta del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A través de esta elección, el representante permanente de Argelia ante las Naciones Unidas, Ammar Ben Jamaa, representará al grupo africano junto con sus pares elegidos de otros grupos regionales en el cargo de vicepresidente. Al concluir su conferencia de ayer jueves en Adelaida, capital del estado de Australia Meridional, el Consejo Australiano de Sindicatos aprobó una recomendación que confirma su apoyo a la cuestión saharaui y a la firmeza de los refugiados saharauis en los campos, a pesar de las dificultades y difíciles condiciones de vida, y condenando pues al mismo tiempo la violación por parte de Marruecos del acuerdo de alto al fuego y su uso de drones para matar a civiles saharauis en los territorios liberados del desierto
de la República. El Consejo expresó su firme apoyo al derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia de acuerdo con las resoluciones y principios de las Naciones Unidas, pidiendo al gobierno australiano que reconozca a la República Saharaui. En Sudán ahora el número de personas desplazadas internamente en Sudán debido al conflicto pronto podría superar los 10 millones, según indicó este viernes la Agencia de Migración de las Naciones Unidas, OIM, en la mayor crisis de desplazamiento del mundo. Los combates estallaron en la capital Jartum en abril de 2023 y se extendieron rápidamente por todo el país, reavivando el derramamiento de sangre étnica en la región occidental de Darfur y obligando a millones de personas a huir. For the UN, Al-Fashir is inaccessible. Para la ONU, el Fasher es inaccesible, ya sea a través de líneas o de fronteras. Todos hemos visto las terribles noticias que llegan desde el pequeño pueblo de Wad al-Nura. También estamos escuchando informes verdaderamente horripilantes sobre ataques violentos y víctimas en la aldea de Wad al-Nura en el estado de Al Jazeera. El Ministerio de Defensa ruso acusó este viernes a las fuerzas ucranianas de disparar 5 misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos contra la ciudad de Luhansk en el este de Ucrania, controlada por Rusia, en un ataque que, según indicó, había herido a 20 personas, incluidos niños. El Ministerio de Sanidad de la región informó más tarde en un comunicado que el número de heridos aumentó a 50, entre ellos 4 niños. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso acusó a Ucrania de utilizar cohetes HIMARS suministrados por Estados Unidos para bombardear objetivos civiles en la región rusa de Belgorod y de ser responsable de la muerte de mujeres y niños. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, expuso la acusación en una rueda de prensa celebrada al margen de un foro económico en San Petersburgo. Мы видим и слышим признание. Vemos y escuchamos una confesión, no la llamaré sincera, sino más bien cínica, sobre el asesinato de niños, mujeres y civiles que viven en las regiones fronterizas rusas. Los fragmentos de misiles occidentales, incluido el HIMARS, en la región de Belgorod servirá como prueba de culpabilidad de Washington, Londres y todos aquellos a quienes enredaron sangrientamente en este crimen. Втянули подобные преступления. Señoras y señores, con esta noticia pues cerramos las páginas de este diario hablado. Gracias por su amable atención. Un saludo.